y de repente me empiezo a hundir y quiero subir y no puedo subir. No sabía nadar. En mi vida había nadado, en mi vida había tomado una clase de natación y pues me ahogo. Y yo con la cámara pues siempre he sido un atascado, ¿no? Y fotografiaba y fotografiaba y fotografiaba. Y de pronto, pues por lo que estaba viviendo dejé de fotografiar. Y decidí simplemente apreciar. Y vi algo en los tiburones que llevo viéndolo pues casi 20 años. Que los tiburones también tienen miedo, que no son aquellos asesinos despiadados que no tienen miedo, que todo el mundo piensa que son. Los tiburones tienen miedo, ¿no? Pero en ese momento lo vi de una manera diferente. ¿Y qué descubres de ti mismo cuando estás debajo del agua rodeado de depredadores? El miedo nos puede impulsar a lograr cosas padrísimas. El miedo nos puede prevenir de ciertos riesgos. Hay varias herramientas, pero por decirte dos que son fundamentales. Una, claridad, y la otra, propósito. Y llega Sebas y me dice, ¿para qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás acostado? No, yo siempre juego con ellos, siempre estoy... Y no jugaba y ni me bañaba, ya sabes, estaba así con... Y me dice, la verdad no me gusta verte así. Y ahí pues yo evalué, ¿qué me da más miedo? ¿No darle oportunidades o disfrutar a mis hijos o volver a empezar? Resignificando Ando. Un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. ¿Estás cansado de cargar con tu historia y hoy te pesa más que nunca? Por eso creé este taller presencial. Atrévete a sanar tu historia. Un taller íntimo, profundo y transformador. No necesitas estar listo, solo dispuesto. Ciudad de México, te espero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Acuérdate de darle like, activar la campanita y suscribirte a mi canal para que estemos cada semana en un nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema que ni siquiera se imaginan, no se los voy a decir hasta que él mismo nos los diga. Gerardo del Villar, muy bienvenido. Muchas gracias, la verdad que encantado de estar aquí, poder compartir con tu auditorio y esperando sumar un poquito. Qué bueno, pues bueno. Vas a hablar de un tema que tiene que ver con el miedo, ahorita van a ver a qué y cómo, pero antes me gustaría que te pudieras presentar como todos los que nos están escuchando pudieran saber quién es hoy Gerardo del Villar. Gerardo del Villar, ¿quién soy? Digo, te puedo decir las etiquetas, ¿no? Vamos a empezar por las etiquetas, ¿no? Okay. Y le llamo etiquetas porque, bueno, soy fotógrafo de depredadores incomprendidos, así me gusta llamarle a mí, los tiburones, las orcas, los cocodrilos, los osos. Me apasionan esos animales. Y de ahí, pues, se desprendió varias cosas, ¿no? Dar conferencias, ser autor de un libro, hacer algunos documentales, algunos trabajos para la televisión. Pero si nos vamos al fondo, más allá de las etiquetas, ¿quién es Gerardo del Villar hoy en día? Yo digo que soy una persona apasionada de la vida, que busco agradecer en cada momento y trabajo muy, muy fuerte en estar en el aquí y ahora. Ese es Gerardo del Villar hoy en día. Qué bien, estar en el aquí y ahora. Pues en el aquí y en el ahora, cuéntanos qué haces hoy con tu vida. ¿Qué hago hoy con mi vida? Bueno, te voy a decir, mi gran pasión hoy en día se llaman Santiago y Sebastián, que son mis hijos. En la medida de lo posible, cuando no estoy trabajando, todo mi tiempo lo dedico a ellos. Me encanta acompañarlos a su fútbol, me encanta, pues, te diría que la parte de la escuela, pero la escuela yo no fui muy bueno, su mamá se encarga de esa parte. Y me gusta, bueno, enseñarles de buceo, me gusta convivir mucho con ellos y sus amigos. Aunque son chiquitos, disfruto mucho a ellos y a sus amigos. Y eso es lo que hago, básicamente, digamos que es mi día a día. También, pues, he tenido la oportunidad con mi libro de pues, tener entrevistas maravillosas como esta que estoy teniendo contigo el día de hoy, dar conferencias y hacer expediciones de buceo. Sigo haciendo expediciones de buceo y de fotografía. Bueno, ahí quiero hablar un poquito porque tu libro se llama, lo vamos a enseñar al final en la pantalla, Los tiburones también tienen miedo. Y me gustaría enfocarnos mucho en el miedo porque el miedo es un factor que paraliza, que hace que la gente no cumpla sueños, que hace que se pierdan en su propósito de vida. Y tú hablas mucho sobre 81 formas de perder el miedo. Y sé que te refieres al miedo del fondo del mar, pero me gustaría metafóricamente que nos cuentes un poco tu historia.
¿Cómo llegas al fondo del mar? ¿Cómo llegas a querer ser fotógrafo de tiburones? Uy, te la voy a platicar, es muy, 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 muy bonita. Yo nací aquí en la Ciudad de México en el 1972, en el año 1972, en enero. Recién nacido, me fui a vivir a un pueblo muy pequeñito que se llama Huapalcalco. Este pueblo está en el estado de Hidalgo, muy cerca de Tulancingo. Hay muy buena barbacoa por allá. Y nos fuimos a vivir ahí mi mamá Luz, mi papá Eduardo, mis hermanos, que eran Alejandra, Eduardo, Patricia y yo, por orden de edad. Y nos fuimos a vivir ahí porque mi papá era ingeniero agrónomo. Entonces nos llevó a un rancho, a donde, pues en ese pueblo, como te decía, no había más de 200 personas viviendo. Era un pueblo muy pequeñito. Y ahí es donde, pues yo me voy a erradicar y a vivir desde pequeño. Yo digo que soy hidalguense porque prácticamente toda mi niñez y parte de mi juventud la viví ahí. Conforme empiezo a crecer y llego a tener un año de edad, pues mi mamá fallece de un derrame cerebral. En ese momento, pues yo no sabía qué pasaba, ¿no? No me di ni cuenta. Pero conforme empiezo a crecer, primero, bueno, lo primero fue que cuando muere mi mamá, mis hermanos mayores se vienen a vivir a México. Entonces, ahí empiezo a ver algo raro yo. Y empiezo a crecer y pues me empiezo a dar cuenta que no tengo una mamá porque, digo, me lo había comentado mi papá, pero no me lo platicaba mucho. Pero principalmente me doy cuenta, pues porque a mis amigos y a mis primos, pues tenían una mamá que cuando lloraban los apapachaban, que cuando querían algo los consentían o les compraban, tal, y pues yo no tenía esa parte. Y yo lo que digo es que, pues mi primer gran miedo fue ahí, ¿no? Me moría de pavor y de miedo el hecho de no crecer con una madre. Conforme empiezo a crecer y empiezan a pasar los años, digo, no muy grande, a los 4 o 5 años, empiezo a tener un contacto muy padre con los animales en el rancho, con los borregos, con las vacas lecheras. Y este contacto era cuando yo me sentía como triste, cuando yo no me sentía solo, me acercaba a los animales y eventualmente entraba en una zona segura, donde yo me sentía a gusto, donde yo no se me olvidaba la muerte de mi mamá, pero yo me sentía como, pues en una zona segura, ¿no? En la safe zone, ¿no? Y me sentía tranquilo. Y desde ahí de donde viene, pues yo digo, mi conexión con los animales. Por eso cuando muchas veces me preguntan qué siento cuando buceo con tiburones y yo les digo que paz. Y me dicen, estás loco. Pero bueno, tengo una razón de ser y esa es la razón, ¿no? Y luego, un día, conforme empezó a crecer, le digo, papá, quiero que me platiques de mi mamá. Quiero conocer un poco más a mi mamá. Mi papá me lleva a su oficina, me sienta en sus piernas, me acuerdo muy bien, y me dice, mira viejo, y me empieza a enseñar algunas fotografías, varias fotografías. Aquí está cuando tu mamá te cargaba de chiquito, aquí están tus abuelos, aquí están tus hermanos, ya sabes, todos esos álbumes familiares que existían, que ahorita es una pena porque con los celulares ya no hacemos álbumes familiares. Pero bueno, empiezo a ver todos estos álbums y de repente, bueno, me enseña primero mi papá, me enseña una foto de cuando mi mamá estaba en el féretro, que fue una foto que, fíjate que fue algo bien curioso porque mi papá era muy hosco, yo digo que era como un oso, pero a la vez era muy cariñoso y cuando me enseña esa foto, me la enseña como, hoy en día lo veo y me la enseñó como compartiendo su dolor, pero a la vez enseñándome lo bonita que era mi mamá, ¿no? Y pues yo me pongo más triste, ¿no? En ese momento de ver esa fotografía. Y de pronto cambia la página y me enseña una fotografía donde estaban él y mi mamá, todas en blanco y negro, que es fascinante. Y estaban él y mi mamá con unas mangueras y unos tanques y unas máscaras raras que yo jamás en mi vida había visto. O sea, hoy en día, en ese entonces, pues en el rancho teníamos una tele de bulbos. ¿Qué es una tele de bulbos? Eran unos foquitos que conforme se iba calentando el foquito se prendía la tele. La pantalla era en blanco y negro y bueno, teníamos creo que 1 o 2 canales, ¿no? Entonces no había nada de información. La información más parecida que yo tenía era la de los astronautas, que en esa época era como la carrera del espacio, ¿no? Y le pregunté a mi papá, oye, ¿qué son astronautas o qué es lo que...? Me dice, no, mira, con estos equipos a tu mamá y a mí nos gustaba meternos al mar, bucear, que bucear es estar bajo el agua sin la necesidad de salir a respirar con estos equipos y pasábamos largos ratos. Y también a tu abuelo le gustaba bucear y luego me empieza a enseñar más fotos, me enseña la de mi abuelo, me empieza a enseñar más de sus amigos. Okay.
Y luego me empieza a platicar sus aventuras de que cuando bajaba en Acapulco con los Arnold Brothers, que un Arnold Brother le dio un arponazo, porque en ese entonces eran cazadores, ¿no? Todos, ya sabes, y le da un arponazo a un mero, y el mero se mete a una cueva, y entonces llegó un tiburón y los empezó a rodar, y mi papá le pegaba en el tanque para que soltara el pescado, porque a los segundos los iba a atacar el tiburón, y bueno, y me empieza a platicar muchas aventuras que inconscientemente me doy cuenta a lo largo que cuando me empiezo a apasionar por esas historias de mi papá y esas aventuras que yo me imaginaba que mi mamá tenía con mi papá, el miedo se empieza a disipar. Wow. La tristeza se empieza a ir. ¿Y por qué se va la tristeza y por qué se disipa el miedo? Pues por la ilusión de ser algún día eso. Qué bonito. Sí, y ahí fue donde inconscientemente, bueno, hoy en día te lo digo y lo tengo súper claro, ¿no? Cuando tienes una ilusión muy fuerte, pues normalmente puedes trabajar ese miedo. Cuando no la tienes, pues cambia de cosa porque no vas a poder con el miedo, ¿no? Pero yo me di cuenta ahí en ese momento y ese fue, digamos, que la punta de lanza que me ilusionó cuando yo era muy pequeño para ser lo que soy hoy en día, ¿no? Qué bonito. Sí. Que el miedo, bueno, que tu historia empezó así, ¿no? Cómo se disipa el miedo en tu vida. Exactamente. Y luego, bueno, te platico un poquito más adelante, ¿no? Yo pues ya estaba ilusionado y mi papá me había enseñado sus equipos de buceo y hay un visor viejo ahí. Y entonces pues yo agarraba y me iba a los canales de riego del rancho. Siempre nos metíamos a nadar. Ya tenía 2 medios hermanos. Entonces nos metíamos a nadar ahí en los canales y eso. Entonces yo agarraba mi visor y pues me metía ahí a los canales, ¿no? Me metía a los canales y buceaba y yo me creía Jacques Cousteau porque luego mi abuelo de repente llevaba revistas de National Geographic y yo me sentía Jacques Cousteau y yo siempre fui un niño, digo, siempre fui un niño muy creativo, ¿no? Siempre me regañé en la escuela porque me la vivía dibujando tiburoncitos o otras cosas, ¿no? O sea, te llamaba la atención desde niño. Desde niño. O sea, fue algo que estuvo en mí desde niño. Y bueno, pero empiezo a aprender más y en una ocasión nos llevan a Tuxpan, Veracruz, que era la playa más cercana. Y yo dije, allá voy a bucear, allá voy a echarme mi primer buceo. Entonces llego con mi máscara y me paro en el mar y había una tormenta. Me acuerdo se oía el mar así desde cuando truena el mar durísimo. Y yo doy un paso para la espumita, me agarra mi papá y me dice, no, aquí no. Y de repente a lo lejos viene caminando un pescador. Se veía la silueta del pesca de este señor y traía una como carretilla. Y en la carretilla traía la pesca del día. Y en la pesca del día traía un tiburoncito. Por ahí tenemos, bueno, en el libro viene una foto de eso. Y entonces el tiburoncito, pues lo compra mi papá. Y nos deja jugar con él, nos da, o sea, no lo compró para comer, o sea, nos llamó tanto la atención que se los va a comprar, ¿no? Entonces nos compra el tiburoncito muerto. Y entonces yo ahí me revolcaba en la espuma con mis hermanos jugando con el tiburoncito. Mis hermanos se aburrieron a los 10 minutos. Y yo creo que yo me quedé todo el día ahí con mi tiburón jugando en la espuma. Y pues yo ya me sentía ese buzo de tiburones, ya había hecho mis buceos según yo en mis canales y tal. Y regreso y llego a la escuela, me acuerdo muy bien, y llego platicando, no hombre, yo estuve en Tuxpan y buceé con tiburones y y estuve con un tiburón. Obviamente no les dije que era un tiburón. Y sale ya es el típico bullying que se llama Carmelo, me acuerdo perfectamente. Y, no, hombre, ¿tú qué vas a hacer buzo? ¿Qué vas a hacer buzo y qué tiburones? Si en todo caso nada más buceas en los canales como nos platicaste el otro día y en todo caso te va a morder un tiburón y te va a matar, güey. Ya sabes, entonces como que ya te empiezan... Pero lo que yo sí me he dado cuenta es que cuando tú tienes algo realmente que te apasiona, cuando tienes un propósito muy fuerte, aunque te molesten, te dé miedo, vas para adelante, ¿no? Y yo dije, voy para adelante. Y coincide que como a las 2 semanas, bueno, no sé si a las 2 semanas o al mes, nos invita un tío mío, Eduardo de la Vega, que bueno, era tío, bueno, porque su hermana era Conchi Zamacona, que estaba tía de Gaby, que trabaja contigo. Entonces nos invitan a Cuernavaca, ¿no? Y Eduardo de la Vega era doctor, me acuerdo perfectamente. Entonces vamos a una casa a Cuernavaca. Yo dije, ya voy a bucear en la alberca. No, como a mí no me debe. Llegamos, me acuerdo, a Cuernavaca, todo el mundo pone sus casas, sus maletas, tal. Y yo agarré mi visor y sin decir aguabá me fui a aventar a la alberca. Y me aventé a la alberca y de repente vi como abajo el agua todo transparente, todo bonito, diferencia de los canales que no se veía nada. Y de repente me empiezo a hundir y quiero subir y no puedo subir. Trato de subir y no puedo subir, no sabía nadar. En mi vida había nadado, en mi vida había tomado una clase de natación. En los canales pues me llegaba el agua a la cintura
y pues me ahogo. Literalmente me ahogo. Afortunadamente iba Eduardo de la Vega que me sacó del agua y pues me hizo RCP y pues empecé a vomitar. Me acuerdo, me levanté, vi la luz, digo, no la luz del túnel, la luz del cuarto, y empecé a vomitar y pues ahí, pues me dio pánico el agua. Yo no quería saber del agua absolutamente nada. Regreso al rancho, me vuelvo a acercar a los animales. En ese entonces me acerco mucho a los caballos. Había 3 yeguas que tenía mi abuelo ahí en el rancho, que nadie las montaba. Me empiezo a acercarme a ellas, las empiezo a montar. Luego tengo un accidente fuertísimo en una de las yeguas. Y después del accidente dije, bueno, pues vamos a ver si podemos reencauzar otra vez la carrera de buzo. Y llega mi abuelo con una revista y me dice, oye, Gerardo, ¿qué pasó con tu sueño de buzo? Pues digo, no lo tires por la borda, ¿no? Y me enseñó una revista de Jacques Cousteau, de National Geographic. Entonces empezaba a ver, y como que mi sueño volvió a darle ilusión, nada más que ahora le cambié el camino y le pedí a Conchis que me llevara a una escuela de natación. Y empezamos, pues no debería haber empezado en un principio, pero me clavé muchísimo en la natación, porque para mí vencer el miedo al agua, dominar mi miedo al agua fue... Claro, fue algo muy importante en tu vida. Sí, o sea, me di cuenta que podía, ¿no? Y me fue padrísimo, porque me acuerdo, me empecé a meter mucho, competí primero en los locales y empecé a ganar, y luego en los estatales, luego vine, me acuerdo aquí en La Guaya, en Ejército Nacional, muy chiquito, gané un 3er lugar en mariposa, habré tenido yo creo que 10 años, y pues seguí creciendo, pero pues digo, mi altura no es la de Michael Phelps precisamente, entonces como que ya no tenía mucho recorrido en esa carrera de nadador, pero pues yo me sentía muy satisfecho y muy contento de haber logrado vencer o dominar, que yo más bien digo que al miedo se le domina, no se le vence, dominar mi miedo al agua para seguir con este camino. ¿Y cómo fue que descubriste esta pasión? Fíjate que tuve un periodo que, como todo adolescente, pues me fui muy temprano de mi casa, me peleé con papá, me peleé con Conchis, con mis hermanos, era un adolescente muy rebelde, y tuve ahí un periodo que fui forcado durante aproximadamente 10 años. Los forcados son estas personas de la tauromaquia portuguesa que a cuerpo limpio, sin capa ni espada, paran a los toros a cuerpo limpio. Es una locura. Pero bueno, yo ahí encontré una familia, encontré una pertenencia, me sentía importante. Ahí lo fui, inclusive, no sé si te lo ha platicado Gaby, pero Bobby, su hermano, éramos forcados juntos. Sí. Sí, Bobby y yo éramos forcados. Y entonces dejé por un periodo mi sueño. O sea, parabas a los toros así. Así, sin nada. Una loquera. Y Bobby, su hermano, bueno, ya éramos forcados. Y lo dejé aproximadamente por un periodo de 8 años, mi sueño, ¿no? Hasta que en una ocasión fuimos a Mérida a actuar, y después de la corrida de Mérida nos invitan a Cancún, un departamento que uno de mis amigos que venía conmigo tenía una amiga en Cancún que nos invitó a un departamento, y llegamos y vemos, bueno, cuando llego a Cancún veo clases de buceo. Y me acuerdo, aparte no tenía mucha lana. Yo la verdad que cuando me salí de mi casa a los 16 años, vivía en un cuartito en la San Miguel Chapultepec, medio chambeaba, siempre fui chambeador, pero no me alcanzaba mucho, ¿no? Y me acuerdo, tenía la lana o para irme de reventón con los cuates o para irme a bucear. Entonces yo dije, no, yo me voy a bucear. Pagué mi curso, el primer curso que se llama Discovery Scuba, que no es ni siquiera el curso para certificarte. Y entré al agua, o sea, logré medio practicar, y me acuerdo cuando entré al agua y escuché mi respiración y vi esos azules y esos colores, no vi tiburones, pero... Dijiste... Sí, o sea, reconecté todo lo que traía de niño, ¿no? Y de ahí para acá, pues no lo soltaba. ¿Y cuántos años llevas haciendo esto de tomar fotografías? Ahorita te voy a preguntar por qué dices que los tiburones también tienen miedo. ¿Y miedo a qué? Sí. Pero ¿cuántos años llevas haciéndolo? Mira, yo llevo fotografiando 19 años. Empecé a fotografiar en el 2006. Buceando llevo más tiempo, pero fotografiando llevo 19 años. Y pues la verdad que encontré, para mí la fotografía fue un medio para compartir mi pasión. Cuando empecé a tomar fotografías de tiburones, me acuerdo, mis primeras fotografías fueron en la isla de Guadalupe, a los tiburones blancos en el 2006. Me compré una cámara chiquitita, y era una, ¿cómo se llamaba? Un point and shoot de estas chiquitas de agua. Y fui, le tomé, no sé, habré tomado pues unas 100 fotos, y de las 100 salieron 3 buenas, ¿no? Y cuando salgo con mis 3 fotos buenas, pues yo estaba feliz de la vida, estaba muy contento, y yo ya me sentía fotógrafo de tiburones.
Y me acuerdo, llego y voy a un stand de la revista México Desconocido, que desafortunadamente ya no la vemos en los puestos de revistas, ¿no? Pero llego y él está en una expo deportes y llegué y me paré y le dije, oiga, yo soy fotógrafo de tiburones. Y me dice, ¿en serio? A ver tus fotos, y le enseño las 3 fotos y les gustaron. Y bueno, y aparte en ese entonces, hoy en día, pues hay 1000 fotos de tiburones y videos y drones y todo, pero en ese entonces no había mucho. Y me presentan a Betty Quintanar, a la editora, que pues, bueno, me invitan a la oficina a conocer a Betty, y llego con Betty, yo muy contentote con mis fotos, y me dice, oye Gerardo, qué padres fotos, pero en la revista no publicamos fotografías. Yo, ¿cómo no? Está llena de fotografías. Dice, no, publicamos historias visuales y escritas. Si tú nos traes un día una historia visual y escrita, pues capaz te la publicamos. Pero fíjate que ese día yo salí contento. O sea, más que por la negativa, salí contento porque vi que había un camino a seguir, ¿no? Dije, bueno, pues entonces vamos a prepararnos para ir a la isla de Guadalupe. Pues no es fácil, o sea, está a 260 kilómetros de Ensenada, tienes que hacer 19 horas de navegación, los viajes son caros y yo no tenía el dinero para ir, porque pues chambeaba y tal. Y entonces comencé, antes de ir la primera vez, ya había abierto una escuelita de buceo donde pues dábamos cursos y empezaba a generar dinerito ahí un poquito y me autofinanciaba mi hobby. Y entonces dije, pues voy a hacer una expedición a la isla de Guadalupe. Abro el barco, le junto un dinerito, le pago el anticipo a los del barco. Es una empresa canadiense que hace expediciones a la isla de Guadalupe. Y empiezo a vender lugares y hago un esfuerzo impresionante para vender, pues eran más o menos 22 lugares de a $3,500 en el 2006, imagínate, más los viáticos de llegar allá. Y entonces logro, después de un esfuerzo titánico, logro vender todos los lugares. Y vamos a saltar. También durante ese año me preparé más como fotógrafo, me compré una mejor cámara, aprendí un par de tips de cómo escribir mejor, cómo redactar, cómo hacer un storytelling interesante. Uh-huh. Y pues llego listo para irme a la isla y un día antes de ya en Ensenada me marca el capitán y me dice, Gerardo, no podemos salir. Y yo, pues, ¿cómo que no podemos salir? No, hay una freak storm, así me dijo freak storm, me acuerdo perfecto. No sé hoy en día cuál sea la traducción de una freak storm, pero pues una tormenta loca. Tremenda. Loca. ¿Sí? Sí. Y no vamos a poder salir. Le digo, bueno, ok, pero salimos pasado mañana. Y me dice, no, tu viaje ya se canceló. Ok, salimos en 2 semanas. No, tu viaje se canceló. Y le digo, ¿qué me lo puedes reponer para el año que entra? Y me dice, no, porque tu seguro te lo tiene que pagar. Híjole, no sabes, ese día me acuerdo, voy a tocar la puerta a todos, obviamente en mi contrato no tenía nada de seguros, y voy a tocar la puerta a todos, y bueno, tuve una serie de aprendizajes muy interesantes ese día, que en ese día lo vi todo menos como aprendizajes, pero fíjate que afortunadamente el contrato que ellos me hicieron a mí no mencionaba el seguro, entonces logro que me repongan el viaje para el año que entra. Entonces, pues pasa otro año, o sea, ya había pasado un año de la primera vez que fui. Pasa otro año, me preparo más, me voy a tomar un curso de Shark Feeder, me acuerdo, en Bahamas, conozco más especies de tiburones, ya empiezo a hacer más fotografías, tal. Llegamos a la isla de Guadalupe y todo se da a pedir de boca. El agua calmada, los tiburones, el artículo salió padrísimo, todo increíble, y regreso a la revista, pues casi 3 años después. Y les digo, oigan, ¿se acuerdan? Bueno, porque yo con Betty, ¿te acuerdas de mí, Betty? Y me dice, no, Gerardo, Proveco traes algo interesante, tiburones. Lo empieza a ver y me dice, ya me acordé de ti. Pues aquí está. Me dice, oye, ¿pero viniste hace un buen? Le digo, sí, pero aquí está. Me dice, oye, está bonito el artículo, están bonitas las fotografías, déjamelo y a ver si lo publicamos. Me acuerdo, pasa un mes y nada. Pasan 2 meses y ahí estaba yo en el Sanborns, ¿no? A la primera hora el primero del 31, porque me acordaba que llegaban el 31 las revistas en la noche, ¿no? Y buscando si te publicaron. Sí, buscando si me publicaron. Pasaron 3 meses y nada, y pues yo perdí un poco ahí como la ilusión que tenemos luego, pues no sé si el síndrome del impostor, ¿no? Que se le llama, como ya, pues. Y de repente el 4 mes ya no fui. Y me marca un amigo, me dice, ¿ya fuiste al Sanborns? Porque aparte sabía que ya le había platicado a mi amigo, y voy a ir, ¿no? Y ya sabes que hoy en día cuando tienes algo bonito que vas a lograr, te lo quedas callado hasta que se da, pero de chiquito andas ahí presumiéndole a todo el mundo, ¿no? Y entonces voy a ir y me dice, ¿no has ido? Y le digo, no. Me dice, pues date una vuelta. Y llego y mi artículo tenía portada en la revista.
Y pues de ahí, digamos que fue la punta Fue como la punta. Y cuando fue la punta de tu despegue, pero ahora a mí me gustaría pasar a los tiburones no tienen miedo de nosotros. Sí, los tiburones claro que tienen miedo de nosotros, tienen mucho miedo de Cuando nosotros. dices, ¿miedo a qué? Es a nosotros. En el libro, No, yo te hago una pregunta. Cuando tú dices los tiburones también tienen miedo. bueno, te voy a platicar el libro de dónde sale. El título del libro sale, yo estoy buceando en el 2023, en febrero del 2023, después de que se toma la decisión en la casa de que, bueno, yo digo que nuestro matrimonio se reinventa, ¿no? Me tengo que salir yo de la casa, un divorcio. Y entonces vamos a la isla, esta expedición que tenía yo, y yo iba pues muy contrariado, iba muy sacado de onda en la isla, en la expedición, y no me sentía bien, ¿no? O sea, fui hasta la isla Malpelo, se le conoce como el Everest del buceo porque las corrientes son muy duras y los buceos son muy difíciles. Y yo venía pues con una guerra en mi cabeza total, imagínate, ¿no? Pues viviendo. Mental, todo. Sí, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo vamos a reinventarnos, tal? La verdad que estaba pasando un muy mal momento. Y bajamos un lugar a hacer un buceo el tercer día que se llama La Cara del Fantasma. Y curiosamente ese día la isla se calmó. Y se llama La Cara del Fantasma porque en la piedra es una isla de pura roca y la piedra se ve como una cara del fantasma de la ópera. Y luego bajas y hay una especie de anfiteatro bajo el agua de piedra, formado de piedra, y en el fondo, más o menos a 90 metros, perdón, 90 pies, que son como 30 metros, un fondo arenoso, y ahí llegas y te colocas a esperar a ver si llegan los tiburones martillo. Los tiburones martillo entran ahí porque van a buscar estos peces mariposa, que son muy pequeñitos, y los limpian, ¿no? Les limpian todos los parásitos, así llegan y se pone el tiburón de pancita, y el pez lo limpian y le quitan todos los parásitos. Va como al car wash, ¿no? Como la película de niños. Directo. Directo. Y estábamos buceando y empezaron a llegar muchos tiburones, y muchos tiburones, la verdad, de los 3 mejores buceos de mi vida. Y yo con la cámara, pues siempre he sido un atascado, ¿no? Y fotografiaba y fotografiaba y fotografiaba. Y de pronto, pues por lo que estaba viviendo, dejé de fotografiar y decidí simplemente apreciar y reflexionar, pues, lo que estaba viviendo, ¿no? Y vi algo en los tiburones que llevo viéndolo pues casi 20 años. Y es que los tiburones nos tienen miedo, ¿no? Y que los tiburones también tienen miedo, que no son aquellos asesinos despiadados que no tienen miedo, que todo el mundo piensa que son. Los tiburones tienen miedo, ¿no? Pero en ese momento lo vi de una manera diferente. Yo dije, si los tiburones también tienen miedo, y aún así son los líderes de su ecosistema, son, pues, mundialmente conocidos, o sea, son como, wow, ¿por qué yo ahorita no me puedo dar el permiso de tener miedo, ¿no? Por lo que estoy viviendo y por lo que estoy pasando. Y yo te voy a decir, yo a lo largo de mi vida, pues he experimentado la muerte de mi mamá, la muerte de mis hermanas, la muerte de un sobrino. Bueno, todos hemos vivido tragedias, pero bueno, estas son las mías, ¿no? Y en ningún caso me di permiso de tener miedo o me di permiso de vivir un duelo correctamente o de vivir una tristeza correctamente o de deprimirme, ¿no? Porque no te das permiso. Y entonces en ese momento yo dije, oye, si los tiburones también tienen miedo y son los líderes de su ecosistema, ¿por qué carajos yo no puedo tener miedo de lo que estoy viviendo? Y decidí en ese momento darme permiso. O sea, los tiburones te inspiraron para que en tu vida tú te dieras permiso de tener miedo de lo que vivías. Sí, siempre he tenido miedo, pero nunca me he dado permiso. Por eso, de darte el permiso de vivirlo. De vivirlo. Y sí, y me deprimí y lloré mucho, y lloré mucho, y lloré mucho, cosa que nunca había hecho. Fue bien curioso. O sea, lloré mucho en el departamento y cuando me deprimí bien. Me tiré 2 días y no me paré de la cama. Pero pasaban los 2 días y decía, ok, vamos a lo que sigue, ¿no? Y me enojaba bien, no con nadie, no conmigo. Y si gritaba yo solo. O sea, como que de ahí partí y cuando regresé de la isla y con este concepto dije, pues voy a escribir un libro en el cual voy a compartir pues, todos los miedos que he vivido a lo largo de mi vida, cómo se me han presentado, cómo los he manejado y qué es un aprendizaje y qué no es un aprendizaje, ¿no? Es por eso que yo digo que son 81 aprendizajes para dominar el miedo. Los 81 aprendizajes surgieron
conforme iba escribiendo y decía, esto es un aprendizaje, lo extraía. Okay. O sea, no fue que escribí los 81 aprendizajes y tal. Y es un libro, sí, es un libro de aventura, es un libro que habla de tiburones, es un libro que habla con las orcas, los cocodrilos, los osos, pero más que nada es un libro pues, de crecimiento personal. Y te voy a platicar algo bien bonito, que el libro lo escribí para mí. O sea, el libro lo escribí para mí y pues yo nunca esperaba que fuera un bestseller, nunca esperaba que fuera un libro que me iba a abrir tantas puertas, ¿no? Y hoy que lo veo y que lo escribí, pues es bien bonito. Y ¿sabes qué también me sirvió muchísimo el libro? Me ayudó mucho a sanar. Sané de una manera que en mi vida había sanado. Como que siempre que tenía, no sé, las muertes de mis hermanas, siempre se quedaba algo pendiente de sanar. Y no me lo permitía. Y ahorita, con mi libro y con el proceso que llevé, pues encontré una paz que pocas veces en mi vida había encontrado. Y estoy tranquilo conmigo, estoy tranquilo con la madre de mis hijos, la quiero mucho, nos llevamos bien, estoy tranquilo con mis hijos. Y yo creo que es porque saqué todo aquí, ¿no? O sea, como que aventé todo ahí, saqué. Y eso me sirvió mucho. Y yo creo que también tu vulnerabilidad humana la sacaste, tal vez aprendiendo de algún momento vulnerable frente a los tiburones. ¿Cuál fue algún momento que tú recuerdes hasta hoy, de estos momentos que has estado fotografiando tiburones, que haya sido un momento vulnerable? Uy, mira, hay un momento que sí me sacó mucho. Estábamos fotografiando, que no lo menciono en el libro. Estábamos fotografiando en un lugar en Bahamas, en donde normalmente hay punta blanca oceánicos. Se llama Cat Island, isla gato, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en Cat Island está el tiburón punta blanca oceánico. El tiburón punta blanca oceánico es un tiburón que solo vive en mar abierto. Ok. Desde mi punto de vista es el tiburón más peligroso para el ser humano. Pero ¿por qué no suena tanto? Porque como está en mar abierto, pues no tiene muchos encuentros con seres humanos. Es como decir, el tiburón que vive en el arrecife, como el tiburón tigre, pues ese vive en el arrecife, hay muchos seres humanos en la costa cerca del arrecife. En mar abierto hay pocos seres humanos. Es como decir, en el bosque o en el desierto. Entonces en el bosque, pues capaz te vas a encontrar con un oso más fácil, y en el desierto, pues va a ser muy difícil que te encuentres un puma, un animal de desierto, ¿no? Pero cuando te encuentras al animal del desierto, al tiburón que vive en el mar abierto, es un tiburón mucho más curioso. ¿Por qué? Porque sus fuentes de alimentación son mucho menores que el tiburón que vive en el arrecife, que tiene muchos peces. Entonces este tiburón, y para atraerlo usamos carnada. Y este tiburón, cuando lo atraes, y te ve que estás tú en el agua con él, pues es un tiburón súper curioso y llega y te pega en la cámara y te pega en la cámara y te pega en la cámara y te da la vuelta y te vuelve a pegar en la cámara. Es un tiburón que llega a medir 2 metros, es un tiburón muy fuerte y es un tiburón que insiste mucho. Este buceo, como lo hacíamos, bueno, estábamos en snorkel, ni siquiera con tanques, para que no se espantaran. Entonces estábamos en la superficie flotando y estábamos muy cerca de la embarcación. Si hay un problema, si el tiburón se pone poco más agresivo, te subes a la embarcación y listo. Y con la cámara le marcas la distancia, ¿no? O con unos bastones de PVC le marcas la distancia y el tiburón siente que le pegas en la nariz y entonces ya no entra, ¿no? Y algo que decimos en el buceo de este tipo de tiburones, imagínate que tienes una burbuja. El tiburón no puede pasar esa burbuja, por ningún motivo puede tocar tu cuerpo. O sea, puede tocar tu cámara, puede tocar el palo de PVC que tienes, pero por ningún motivo puede tocar tu cuerpo. Es como una de las reglas, ¿no? Porque va a sentir diferente. ¿Pero cómo le haces? Lo sigues, cuando te está dando la vuelta lo sigues, y si se te acerca, lo frenas con la cámara es muy grande, o lo frenas con el bastón ¿Y no PVC. se avienta, no se lanza? No, al tocarlo en la nariz, tiene la nariz muy sensible, entonces al tocarlo en la nariz se vuelve a abrir y capaz se abre y vuelve a regresar. Pero bueno, llevábamos como media hora con los tiburones y ya tenemos 5 tiburones y los tiburones estaban muy insistentes ya. Y no nos dimos cuenta y el capitán tampoco se dio cuenta y la lancha se habrá alejado unos 500 metros de nosotros. Y entonces los tiburones se pusieron más insistentes y más insistentes y más insistentes. El guía
empezó a perder o sea, la serenidad, le empezó a gritar al capitán, a hacer ruidos pues, tratando de llamar la atención. Y, y pues sí fue un momento en el cual me sentí súper vulnerable. Súper vulnerable. Súper vulnerable, ¿no? Y ahí te das cuenta que, pero digo, no nos vayamos más lejos. ¿Qué pasa cuando vivimos un temblor en la Ciudad de México? Nos sentimos igual o más vulnerables. Y lo que yo sí me doy cuenta que muchas veces somos tan egoístas que pensamos que somos muy importantes para la Tierra, ¿no? Que si desaparecemos, digo, para nuestro entorno sí, pero para la Tierra o como especie, pues somos una estadística o somos uno menos, ¿no? Y creo que tenemos que tener cuidado con ese egoísmo porque a veces nos hace hacer tonterías o nos hace perder el control en este tipo de situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí te das cuenta, pues te bajas, te vuelves totalmente humilde ante la madre de la naturaleza, ¿no? Y dices, oye, pues, primero gracias por permitirme estar y luego gracias por permitirme salir de una de estas, ¿no? Claro, claro. Mira, hay una idea de que la fotografía puede salvar una especie. Sí, claro que sí. La fotografía influye muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la percepción que tengamos. Volvemos a la película Tiburón, ese póster de la película Tiburón donde está el tiburón bajo el agua con los dientes de fuera y se ve medio roja la mandíbula y luego ves a la nadadora arriba, pues causa pavor a todo mundo. En cambio, si tú, o sea, exactamente. No sé si viste hace a mí me encantó porque hubo hace como 5 o 6 años, sacaron una serie de fotografías de unos perros entrando a la alberca por una pelota, bajo el agua. Y entonces veías las caras de los perros antes de agarrar la pelota, decías, este perro mató a 20 personas. O sea, porque los veías así como, y era un perro labrador. Entonces los veías así como con esas caras, con esos feos. Si tú pones esa cara de ese perro en una portada y en la portada de un periódico y pones asesinó a 20 personas el perro en la alberca con rabia, la compras. Y entonces, ¿qué papel influye y qué responsabilidad tenemos los fotógrafos nosotros? Ok, si vamos a hacer una fotografía de un tiburón con la mandíbula abierta, expliquemos cómo tomamos la fotografía, que le pusimos carnada y que el tiburón no come así. Muchos de los tiburones nada más llegan así como que ni abren la mandíbula, nada más como que tragan. Succionan. Pero te arranca un dedo. Sí, bueno, si te quiere morder como humano te puede arrancar un dedo. Pero bueno, si te hablo, vamos a terminar con el tema de la fotografía. Entonces sí influye muchísimo. Depende. O sea, la fotografía puede salvar especies porque depende del tipo de fotografía que ves, el miedo o el acercamiento que tienes con un animal. Exactamente. La empatía que logres con la fotografía para que las personas se sientan más atraídas a esa especie y levanten la mano por esa especie, ¿no? Uh-huh. Que es el caso de las ballenas o el caso de los delfines, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué descubres de ti mismo cuando estás debajo del agua rodeado de depredadores? Humildad total. Sí, te sientes vulnerable, pero a la vez te sientes agradecido de que estos depredadores te dejan estar con ellos. El tiburón es el único depredador carnívoro con el cual puedes interactuar en su hábitat natural, así a la distancia que estamos tú y yo. Trata de hacerlo con un león en África, con un oso, o sea, tus riesgos son enormes. Y cuando estás ahí, pues, hijo, a mí lo que me encanta, platicamos al principio, ¿no? La importancia de estar en el hoy y en el presente. Uh-huh. A mí cuando estoy buceando con tiburones me encanta, yo digo que mis 6 sentidos, y te voy a decir por qué 6 sentidos, uh-huh. Siempre que digo 6 sentidos todo el mundo me voltea a ver la cara, como son 5, ¿no? Para mí, lo que siente mi alma es otro sentido, ¿no? Y muchas veces no le hacemos caso. Entonces, cuando yo estoy con un tiburón bajo el agua o cuando estoy pues, con mis hijos, ahora que estuve buceando con ellos, todos mis sentidos están al 100% ahí en el momento presente, disfrutándolo al máximo. No pensando que si no he pagado las tarjetas de crédito, o que si tengo que pagar la colegiatura de los niños o lo que sea, ¿no? Entonces... O sea, piensas en eso en otro momento, pero cuando estás con los tiburones, estás al máximo. Al máximo. Y eso a mí me encanta, ¿no? Porque me hace disfrutar al máximo y me hace conectar 100%. Y yo creo que si nosotros tenemos la capacidad de conectar, como les platico que conecto yo bajo el agua, en superficie, o sea,
cuando estamos con nuestros hijos, estar al 100% con nuestros hijos, cuando estamos en el trabajo, estar al 100% en el trabajo, cuando estás con un amigo, al 100% con el amigo. Bueno, no al 100%, pero por lo menos al 90, 80, creo que la vida te cambia impresionantemente. ¿Cómo propones dominar al miedo y que este no te domine a ti? Mira, ¿por qué dominar? Mucha gente habla de enfrentar tus miedos. Uh-huh. Yo me he dado cuenta desde mi experiencia que el miedo es una barrera, que si, hijo, es una barrera gigante si la quieres enfrentar, ¿no? Y también, ¿a quién enfrentas normalmente? A tus enemigos, a tus contrincantes. Y yo creo que el miedo es un gran aliado si lo sabemos entender, si lo sabemos comprender. El miedo nos puede impulsar a lograr cosas padrísimas. El miedo nos puede prevenir de ciertos riesgos. Por ponerte un ejemplo, si ves una persona que no te vibra bien y vas caminando en la calle, si le das la vuelta por el miedo, capaz esta persona trae una pistola, digo, en lo que vivimos hoy en día, ¿no? Si yo veo un tiburón, o sea, a mí me pregunta, ¿sigues teniendo miedo cuando estás con tiburón? Sí, claro que tengo mucho miedo. Si veo un tiburón que su lenguaje corporal no es el correcto para interactuar con él, pues respeto y no voy, ¿no? Mi miedo me frena, ¿no? Te vas a otro lado. Me voy a otro lado, ¿no? Y yo para lograr cosas, por ejemplo, el miedo cómo influye, yo creo que hay dos cosas importantísimas. Hay varias herramientas, pero por decirte, Uh-huh. dos que son fundamentales. Una, claridad, y la otra, propósito. Ok. Cuando tenemos claridad de lo que queremos y esa claridad va amarrada a un propósito, o sea, sabemos qué queremos y por qué lo queremos y el por qué es lo suficientemente fuerte e importante en nuestras vidas, el miedo que nos está impidiendo lograr eso que queremos va a pesar mucho menos que el propósito, que el objetivo y el propósito, y vamos a parecer valientes, ¿no? Claro. Es como a mí me ha funcionado. Y lo que yo digo, si el miedo es más grande es que tu propósito, tu objetivo no es muy... Que es lo que me decías a mí, que te contaba que yo he hecho muchas cosas en mi vida. Bueno, no soy miedosa, no me considero una personalidad miedosa, pero el fondo del mar y bucear me dio miedo en algún momento de mi vida y ya nunca me pude salir de ahí. Pero me dejas pensando, tal vez tampoco era una cosa que me enloquecía, un propósito que decía yo, pues tengo que vencer el miedo para poder bucear. Ya me dio miedo y lo dejé. Sí, exactamente. Mira, te voy a platicar una historia que viví yo en la pandemia. Yo tenía unos clubes deportivos, un proyecto que llevaba 20 años trabajando con él. Entonces, en la pandemia tomamos la decisión de cerrar, porque era cerrar y perder 10 o no cerrar y perder 40, ¿no? Cerramos. Y pues yo me deprimí espantosamente. Imagínate un proyecto de 20 años trabajando, y estaba muy triste y muy deprimido. Y de repente llega Sebas, me acuerdo, Sebas está bien chiquito, pues en la pandemia que te habrá tenido como 4 años, Sebas, porque ahorita tiene 10, ¿no? Con 5 más o menos. Y llega Sebas y me dice, ¿pa qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás acostado? No juegas? Yo siempre juego con ellos, siempre estoy, y no jugaba y ni me bañaba, ya sabes, estaba así como... Y me dice, pa, la verdad no me gusta verte así. Y ahí, pues digo, para hacértelo cortito, pues yo evalué qué me da más miedo, no darle oportunidades o disfrutar a mis hijos o volver a empezar. Pues me daba mucho más miedo no darle oportunidades a mis hijos que volver a empezar. Entonces, pues cambié la página y los clubes deportivos, pues los mandé a la tumba y dijo, vámonos, llevé mi duelo y vamos a darle otra vez porque tengo un propósito muy fuerte que es salvaguardar el bienestar de mi familia, ¿no? Que pesa mucho más que el volver a empezar. Entonces, a mí me funciona a mí, ¿no? Yo por eso digo que lo dominamos. ¿Y por qué digo que lo dominamos? Porque el miedo nunca se va a ir. Muchas veces en mis conferencias me preguntan, oye, ¿cuándo vamos a dejar de tener miedo? Y les digo, ¿qué crees? Nunca. O sea, el miedo nunca se va a ir. Un día nos puede dar miedo una cosa, otro día otra cosa, pero siempre va a estar latente el miedo, ¿no? Va a haber algo que te dé miedo. Sí, entonces ahora sí que no tenemos que tenerle miedo al miedo, ¿no? Y otra que yo digo, no tenemos que avergonzarnos de tener miedo, porque muchas veces, bueno, desde chiquito nos infunden, ¿no? No tengas miedo, ándale, sé valiente, atrévete. Yo tengo una frase que le digo a las parejas, yo no trabajo con tiburones, pero sí con muchas parejas que están en dilemas muy fuertes de si separarse o no. Y siempre les digo, hay que perder el miedo a perder y vas a ganar. Mira, qué bonito.
Hay que perder el miedo a perder y vas a ganar. Ujú. Pues es que sí, ¿no? Cuando ves el miedo desde esa perspectiva y no te da miedo tener miedo, como te digo, o no te da vergüenza, ¿no? Porque muchas veces nos avergonzamos de nuestros miedos. Y yo lo que le digo a mis hijos, oye, pues si te da miedo, no lo hagas, ¿no? Santi, mi hijo, que le encanta jugar fútbol y juega muy bien, las montañas rusas, no sabes cómo de repente le dan miedo. Y una vez platicando con él, le dije, no te preocupes, mi amor, no tienes por qué subirte si no quieres. El día que conozcas una niña guapa que te guste y le gusten las montañas rusas, te vas a ser el primero en treparte en la montaña rusa. Entonces, a mí me funciona así y es como lo ¿Y manejo. cuál dirías tú que es tu máximo aprendizaje sobre el miedo después de tantos encuentros con tiburones? Tu máximo aprendizaje. Creo que lo que más nos genera, bueno, a mí lo que más me genera miedo es lo que no ha sucedido. Entonces, yo creo que el aprendizaje más importante y que me han dado también estos grandes maestros es tratar de controlar el ratoncito que tenemos acá arriba, frenarlo y venirnos al presente y de ahí partir siempre, ¿no? Que es parecido al concepto de ansiedad. Pues sí, La ansiedad es ver muy a futuro y lo que hay que tratar es acortar la longitud de nuestros pensamientos. mira qué bonito está. Sí, pues sí, exactamente, ¿no? Y entonces, pues, digo, a mí me generaba mucha ansiedad, por ejemplo, cuando hice el primer documental y el proyecto Tiburón, que era fotografía de los 10 tiburones más peligrosos del mundo. Fíjate que en ese proyecto me pasó algo bien curioso y yo creo que eso lo trato de aterrizar. Fue un proyecto que propuse 2 años, traía un propósito. Pero Qué bonito ustedes, o sea, lograr empatía para lograr conservación. exactamente, por O sea, medio. romper el mito de que hay que desaparecer a los 10 tiburones más peligrosos. Exactamente. Y eso salió porque un día estaba viendo un programa en la televisión que habla de los 10 tiburones más peligrosos del mundo. Pero, ¿qué me pasó a mí en ese proyecto? Mi ansiedad, o sea, yo estaba fotografiando el tiburón número 3 y ya estaba pensando en el 10. Y ¿sabes qué me pasó muchísimo? Cuando llego a 3 años y medio, imagínate. Cuando logro fotografiar el tiburón número 10, que era el tiburón más chiquito de todos, el más fácil, pero el que más lejos queda. Me entró una depresión postparto espantosa cuando logré el proyecto y no tanto por... Mira, ahí vamos a llegar a tu pregunta. No tanto porque ya había terminado el proyecto y porque no tenía proyecto, porque ya tenía un proyecto nuevo. Pero me di cuenta que por vivir tan obsesionado en el objetivo o en la meta, dejé de disfrutar muchas cosas durante 3 años y medio en el proceso. O sea, estaba tan obsesionado por el tiburón, entonces no hacía caso a otras cosas que pudieron haber sido hermosas y maravillosas. Y lo que más miedo me pudiera dar hoy en día es no vivir y disfrutar cada momento en el presente, ¿no? Que se me escape el presente, que se me escape. Aparte, pues digo, entre más crecemos, yo tengo 53 años y entre más voy creciendo, me doy cuenta que más rápido se me escapa el tiempo. Y si me tienes que decir, pues, ¿cuál sería, qué es lo que más miedo me da? Es que se me escape el momento presente, pues, por alguna banalidad, por flojera, por alguna tontería, ¿no? Y que se te escape y ya no lo puedas Y recuperar. ya no lo puedes recuperar, ¿no? Digo, cuando voy por mis hijos en la mañana a la escuela, me da una flojera espantosa. Pero sí me digo, oye, este momento que vas a perder de no ir por tus hijos, no lo vas a recuperar. Aunque mañana vayas, este ya no lo recuperas. Sí, vivir el presente y no tener miedo en este momento, Pues sino sí, ¿no? estar presente ahí con tu tiburón, con tu propósito. ¿Y cuántas veces al mes estás con tiburones? No, No, hombre, ya ahorita estoy muy poquito. Digo, antes me echaba 16 expediciones al año. Ahorita hago como 4 o 5 expediciones. Son expediciones grandes, normalmente fuera de México. Y como 4 o 5. Digo, lo que pasa es que como tengo tanto material, parece que estoy diario, pero no estoy diario con los tiburones. Estoy con mis tiburoncitos que No, está muy bien, pero esos- han sido tus grandes maestros, me parece, de lo que sí, escucho. sí, sí, sí. Y cuando me refiero, y ahorita pues te digo, ahorita mi gran pasión es mis hijos. Me apasiona dar conferencias. Ya llevo un buen tiempo dando conferencias y me encanta, ¿no? Me encanta Dar conferencias que tienen que ver con este tema, con este precisamente, tema, con sí. el Y tema fíjate que de... me pasó algo bien curioso, ¿no? Esto me pasó hace 2 semanas. Y justo ahorita estoy haciendo como un detox de redes sociales de 2 semanas. Ujú. Y te voy a platicar por qué lo hice. Porque he peleado mucho con mi ego.
Y no te voy a decir que no, pero mucho tiempo me gustó ser la estrella, ¿no? Ya hoy en día no, o sea, serle el fotógrafo estrella y el que sale en la tele y el que sale en las revistas y tal, como que me gustaba. Pero de repente me empecé a dar cuenta que eso, entre más... Y justamente así, bueno, no es que haya borrado redes. Agarré, posteé un video la semana pasada donde dije que iba a hacer una pausa de 2 semanas de postear, no de estar Sí. inactivo, porque quiero ver si realmente estoy haciendo ahorita un estudio, un análisis en mis contenidos de qué contenido alimenta mi ego y qué contenido realmente genera valor. Qué bonito. Sí, y fíjate que pues, me tiene contento, ¿no? Porque lo que Es un yo, buen experimento. pues sí, porque muchas veces alimentamos el ego y nos olvidamos de realmente generar y traer ese contenido de valor. Y a mí lo que me apasiona hoy en día, cuando una persona me escribe y me dice, oye Gerardo, leí tu libro y me cambió la vida, híjole, para mí Eso es, sí, es el mejor regalo. es el mejor regalo del mundo. Y ahí es donde me doy cuenta que lo que vale la pena es el tiburón que fotografío, no yo el fotógrafo que Sí. fotografió el tiburón, ¿no? Sino haber mostrado, haber logrado que nosotros, que no estamos ahí, podamos tener una cercanía con ese tiburón a través de tu fotografía. Eso es lo que realmente a mí hoy en día me alimenta y me hace vivir en paz. La verdad que afortunadamente hoy en día me considero una persona que vivo en paz, que vivo tranquila y pues digo, no es que no haya navegado en aguas tormentosas, sí, muchas, pero hoy en día afortunadamente mi vida pasa por un momento de aguas tranquilas, ¿no? Ah, qué bien. Pues bueno, le dimos la vuelta a tu vida, al miedo, y se me pasó ahora así como estar, no en el fondo del mar, 3 minutos, pero sí se me pasó muy rápido el episodio. Pero te quiero hacer 2 preguntas que me gusta siempre cerrar con ellas. La primera es, ¿qué has resignificado de tu vida? La gratitud. Me siento una persona muy agradecida. Y perdón, no por las grandes cosas que han pasado en mi vida, sino por las pequeñas cosas que hacen mi día a día mejor. Qué bonito mensaje. Y bueno, eso me lleva a la segunda pregunta. Si hoy pudiéramos dejar con un mensaje final a toda la gente que nos acompañó hasta el final del episodio, que nos van a estar escribiendo, los vamos a estar leyendo y contestando, ¿qué mensaje final podrías dejarle a toda esta gente? Pues que no vean al enemigo como un miedo, ¿no? Perdón, al miedo como un enemigo, ¿no? Que lo traten de ver como un aliado, lo traten de comprender, que no se avergüencen de sus miedos, de sus defectos, que se acepten tal y como son y al aceptar el miedo así y al aceptarte como eres y dar gracias por todo lo que tienes, porque todos tenemos muchas cosas, pues la vida cambia radicalmente. La vida cambia radicalmente y es hermoso. Bueno, y además de tu libro que lo vamos a mostrar, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera encontrarte y quiera saber de ti? Este es el libro, Gerardo de Villar, Los tiburones también tienen miedo. Y fíjense bien, 81 aprendizajes para dominar el miedo. Sí, Vale la pena dominar nuestro miedo. Me gusta la palabra dominar. me pueden encontrar en pues Instagram básicamente. En YouTube publico algo también, de repente de aventuras y así, como más tipo documental. Y LinkedIn también posteo bastante. Son como las 3 redes que más trato de estar pendiente. Bueno, pues ya saben dónde encontrar. Aparte van a aparecer en pantalla. Seguirnos en nuestras redes del podcast, @resignificandoando.podcast. Y también en todas mis redes como Shulamit Graver. Y bueno, además de agradecerte muchísimo que hayas estado aquí, quiero recordarles que le den like, activen la campanita, se suscriban a mi canal y recuerda que si tienes una historia que contar o un proyecto de impacto social que quieras compartir,
escríbenos a resignificandoandopodcast@gmail.com. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias, un gusto estar aquí.